Muy buenas con todos, bienvenidos a un video más donde el tema a tratar es sobre el siguiente elemento que vemos en pantalla, las placas de pruebas. Si te interesa el tema, quédate a ver el siguiente video. La placa de prueba, o también conocido como protoboard, son como una especie de tableros con orificios conectados de manera eléctrica entre sí, los cuales siguen un patrón vertical u horizontal. Estas placas permiten interconectar elementos electrónicos sin tener que soldarlos, ya que se pueden insertar los componentes electrónicos y cables para armar circuitos. Son herramientas muy útiles para la creación de modelos preliminares o prototipos, ya que podemos comprobar el comportamiento de un circuito bajo un conjunto dado de parámetros, y debido a que no se encuentran soldados los elementos, podemos realizar modificaciones en el circuito muy fácilmente. En cuanto al tamaño de las placas de prueba, son variadas. De las más utilizadas tenemos tres: la de tamaño full o completa, la pequeña y la mini. Existen protoboards más grandes, pero son como si acoplasen dos protoboards para hacer un tablero mucho más amplio. Eso es otro aspecto positivo de las protoboards, ya que podemos unir dos o más protoboards para elaborar circuitos más extensos. Otro punto importante de hablar de las protoboards son sus partes. Tenemos los buses, son dos columnas de orificios que se encuentran separados entre sí, ya que estas son polarizadas por la fuente, es decir, por una pila o batería, etc. Estas columnas están marcadas de diferentes color. Por lo general, una de las columnas es marcada de color rojo para el positivo, mientras que la otra es marcada de color negro para el negativo. Se utiliza para conectar la fuente para energizar el circuito que se arma en la placa de prueba. Son útiles cuando se necesita alimentar varios elementos al mismo tiempo. Cabe resaltar que el número de buses en las placas de prueba depende de los fabricantes. Por lo general, los tableros poseen dos buses, pero pueden existir protoboards en donde tienen más de dos buses, como puede tener solo un bus, o incluso puede haber placas de pruebas donde no tengan buses. La ubicación de los buses también dependerán de los fabricantes, como a su vez de los números de buses que posea la placa de prueba. Aquí tenemos dos placas de prueba, uno que no posee buses, que usualmente son las protoboard más pequeñas como la mini. La otra protoboard posee 5 buses, en donde la ubicación de ellos se acomoda para optimizar espacio. Ahora, veamos la utilización común que se le da a los buses. En este caso estamos conectando una batería de 9 voltios, energizando uno de los buses de los dos que tiene la protoboard. Otra parte de la placa de prueba son las regletas de terminales, o también conocido como pistas. Son filas de orificios en donde se insertan los elementos que se desean interconectar. Aquí tenemos una placa de prueba donde tenemos armado un circuito en esa parte de la protoboard. En el caso de que conecten la fuente en uno de los buses, se conecta un cable entre el bus y una de las filas de las regletas para energizar el circuito armado en la pista de la protoboard. Otra parte de las placas de pruebas que debemos conocer es el canal central. Es un divisor central que permite fraccionar simétricamente el tablero, debido a que esta parte se encuentra aislada eléctricamente. Se utiliza el canal central para la colocación de los circuitos integrados, permitiendo que estos integrados DIP, Dual Inline Package, encajen correctamente en la protoboard. Este divisor mantiene los pines aislados entre sí para evitar cortocircuitos. Además, esta abertura proporciona enfriamiento para los componentes DIP, al permitir que el aire fluya desde abajo, así evitar que se calienten los integrados. Las placas de prueba se componen de varios bloques de plásticos perforados, y en su interior hay numerosas delgadas láminas de una aleación de fósforo, estaño y cobre, los cuales hacen posible la unión de conducción. La parte superior de las filas de metal poseen pequeños clips ubicados debajo de los agujeros de plástico, manteniendo en su lugar los componentes que son insertados por los agujeros expuestos en la placa de prueba, ya que son sujetados por los clips. Las conexiones de la protoboard es de la siguiente manera. Las columnas de los buses se encuentran conectados de manera vertical, como vemos en pantalla. Cabe resaltar que hay placas de pruebas que tienen seccionadas los buses en más columnas. Como por ejemplo, aquí tenemos una protoboard donde tiene un espacio en las columnas de los buses. Esto puede significar que al momento de realizar las conexiones, significa que sean buses independientes, como vemos en pantalla. No siempre significa que por tener dichos espacios necesariamente se encuentren segmentados los buses del tablero, pero la manera de identificar aquello es conectando una fuente en uno de los buses
y en uno de los orificios tanto de la columna del positivo y el negativo se debe conectar un cable. Después, con la ayuda del multímetro se mide el voltaje de los cables conectados. En el caso que resulte un voltaje cero en la medición, significa que los buses en la placa de prueba se encuentran fragmentados por dicho espacio. Lo que se puede hacer en esta situación es conectar uno de los cables para hacer una especie de puente. De esta manera se vuelven los buses en uno solo. Podemos comprobar midiendo con el multímetro. Las conexiones en las partes de las regletas de terminales son de manera horizontal, como vemos en pantalla. Si realizamos la siguiente conexión, podemos fijarnos la manera que se energiza las líneas de las regletas de terminales, que sería de manera horizontal. Las placas de pruebas tienen unos indicadores con el objeto de localizar dónde se encuentran insertados los elementos en la protoboard. Tienen una columna de números y filas de letras. Por ejemplo, podemos indicar la ubicación del objeto diciendo el número, que sería el 8, y la letra, que sería la C. Es decir, que podemos ubicar el elemento diciendo que está en la posición 8C. Para concluir, vamos a armar un circuito sencillo, el cual posee una fuente de 9 voltios, un pulsador o switch, un resistor de 1 kilo ohmio y un LED. Primero conectamos la batería de 9 voltios y mediante unos cables energizamos el otro bus de la placa de prueba. Después conectamos el pulsador como vemos en pantalla. Conectamos un cable de la columna positiva del bus con uno de los terminales del pulsador. En este caso este terminal sería el A. Posterior conectamos la resistencia de 1 kilo ohmio con el otro terminal o pata del pulsador, que sería en el terminal B, teniendo hasta el momento conectado la fuente, el pulsador y el resistor. Insertamos el LED a la protoboard conectando el otro terminal del resistor como se ve en pantalla. Por último, tiramos un cable que conecte el otro terminal del resistor con la línea negativa del otro bus que posee la placa de prueba. De esta manera ya tendríamos armado un circuito en la protoboard. Para encender el LED tenemos que presionar el pulsador. Si te gustó el video, suscríbete al canal y deja tu like para seguir viendo más videos como estos.